Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Domínguez Ellis y en esta ocasión les vamos a presentar el tema de Introducción al Estudio de Derecho. Esto viene por parte de la asignatura de Marco Legal de las Organizaciones. Estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Y para dar inicio al tema, vamos a darles lo que es la definición de lo que es el derecho. Y bueno, el derecho es el conjunto de normas jurídicas donde éstas regulan la conducta externa del hombre en la sociedad. Una vez que ya tenemos la definición de derecho, vamos a dar inicio con lo que es el primer tema y este es el Estado. Sabemos que es el establecimiento en un territorio de la población. El Estado dice que también puede ser definido cuando la población se asienta y pone límites y fronteras en donde se hace el territorio. Y bueno, como en todo Estado, sabemos que tiene siempre un gobierno. Por lo tanto, el gobierno consta de tres poderes, los cuales son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el gobierno se van a caracterizar por dos esferas que son la federal y la local. Y bueno, en el ejecutivo entran lo que son en la esfera federal el presidente en donde se apoya del gabinete y por lo tanto en el local entra lo que es el gobernador que está constituido por la Secretaría del Estado. Lo que es el gobierno legislativo nos dice que es bicameral. ¿Por qué bicameral? Porque este está constituido por lo que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y por último tenemos lo que es el gobierno judicial y este está conformado por lo que es la Suprema Corte de Justicia, en donde lo concentran lo que son ministros o está concentrado por algún ministro. Constituido, o más bien dicho, ya terminado el primer tema, vamos a continuar con el tema 2, que es normas, o lo que es norma. Bueno, pues nos dice que la norma es en donde prescriben un comportamiento, señalan algo que debe realizarse, porque ello pues lo toman como algo justo, útil o conveniente. Una norma también es definida como aquella que regula las acciones u omisiones circunstanciales porque éstas puede que ocurran o puede que no lleguen a suceder. También las normas constituyen el llamado mundo normativo, que comprende los principales campos del obrar del hombre. Y bueno, es aquí en donde se da la norma jurídica, la norma moral, las normas religiosas y las normas de trato social. Las normas se pueden caracterizar en dos maneras, que son normas autónomas y normas heterónomas. Las normas autónomas dicen que son internas. ¿Por qué internas? Bueno, porque son creadas por uno mismo en la estructura y en esta no se exterioriza lo que es la conducta. En lo que son las normas heterónomas, estas se clasifican o son definidas externas porque en estas se manifiesta pues de voluntad y estas son jurídicas, o sea que se imponen de otros a otros. Vamos a continuar con lo que es el tema 3 y estas son las ramas del derecho. Nos dicen que pues las ramas del derecho tienen por objeto la distribución de sus normas, estas que son en grupos homogéneos. Dicen que se han formulado tres hasta ahora y estas son en dos teorías que son bipartita y tripartita. La bipartita nos dice que está constituida por dos derechos, que es el derecho público y es el derecho privado. Es el derecho público porque son las normas en que el Estado actúa. Mas, sin embargo, el derecho privado nos dice que es aquel que equipara al Estado sobre otro en particular en el mismo plano. Y bueno, de estos dos derechos públicos entran también lo que son el derecho constitucional, derecho administrativo, el derecho procesal, derecho penal, el derecho internacional
y el derecho civil y mercantil. Dentro de estas dos teorías tenemos lo que es la tripartita, y en esta nada más vamos a agregar lo que es el derecho social, y este se va a constituir en dos, que son el laboral y el agrario. Sabemos que el agrario es aquel que conforma todo lo que es respecto al campo, y el laboral todo lo que es con empleados, etc. Y posteriormente, estos se pueden clasificar las ramas del derecho en cuatro, que son el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho positivo y el derecho vigente. En el derecho objetivo nos mencionan que es el conjunto de normas que rigen a una sociedad. Y el derecho subjetivo nos menciona que es el conjunto de facultades y poderes que decretan atribuidas o decretadas atribuidas a un titular. Por otro lado, el derecho positivo nos dice que es el conjunto de normas que tienen fuerza obligatoria en un momento y un lugar determinado. Y por último tenemos lo que es el derecho vigente. En el derecho vigente nos mencionan que es promulgado, público y este no es derogado. O sea que todo derecho vigente es positivo. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el derecho público. El derecho público entra junto con el derecho privado y el derecho particular, o también conocido como derecho social. Estos tres derechos vienen de la mano con lo que es el tema de ramas del derecho. ¿Por qué? Porque nos mencionan que el derecho público pues es un derecho del Estado. El derecho privado es el derecho de los particulares y el derecho particular nos dice que es la relación entre particulares y grupos sociales, y de estos grupos entre sí y de estos con el Estado. Y con esto terminamos lo que es el tema 3, que son las ramas del derecho. Ahora vamos a continuar con lo que es el tema 4. En este vamos a ver lo que es la definición o el conjunto de acto jurídico y hecho jurídico. El acto jurídico nos mencionan que es la manifestación de la voluntad de dos o más personas. Si en este caso no se llega a dar la manifestación entre dos o más personas, no se le puede llamar acto jurídico. ¿Por qué? Porque es una manifestación de voluntad. Por lo tanto, este tiene que ser entre dos o más personas. Por otro lado, más sin embargo, el hecho jurídico nos dice que es el acontecimiento natural del hombre establecido en las normas del derecho, como supuesto para previar a una o varias consecuencias de creación o extensión de derechos y obligaciones. Entonces, en el acto jurídico es la manifestación de voluntad y siempre se tiene que dar entre dos o más personas. Y por otro lado, el hecho jurídico es siempre el acontecimiento que se va a dar natural o ya sea del hombre, pero este siempre va a estar establecido en lo que es la norma del derecho. Y por último, para terminar, tenemos lo que son las fuentes del derecho. Y vamos a dar una pequeña definición. Nos dicen que la palabra fuente significa lugar de donde brota o nace el agua. Equiparándola al derecho, pues por lo tanto es en donde nace el derecho, o en donde brota o inicia, o etc. Y las fuentes del derecho, pues son clasificadas en tres. La primera son las históricas. Las históricas, un ejemplo muy rápido de esto es el Código de Hammurabi, o también otro ejemplo que podemos dar son la ley de las 12 tablas. ¿Por qué damos estos ejemplos? Porque en las fuentes históricas nos mencionan que son todos aquellos documentos del pasado. Por lo tanto, si estos documentos ya son del pasado, pero siempre se contiene en el texto de una ley, pues este siempre va a ser nombrado como una fuente histórica. ¿Por qué? Pues porque proviene del pasado. Por otro lado, tenemos lo que son las fuentes formales. En esta
En esta fuente del derecho, que es la formal, nos dice que dan una norma del carácter de derecho. ¿Por qué? Pues porque en este se va a llevar siempre a cabo un proceso para la creación de la norma jurídica. Y por último, tenemos lo que son las fuentes reales. Las fuentes reales, un ejemplo muy rápido para que se pueda comprender con mayor facilidad, dicen que es cuando la creación del hoy no circula. ¿Por qué lo mencionan o por qué lo norman así? Bueno, pues todo esto es con el fin de evitar o disminuir la contaminación y también para este se debe de realizar un proceso. Y bueno, con esto terminamos lo que es el tema de introducción al estudio de derecho. Este fue conformado por 6 temas y bueno, sería todo de mi parte. Que pasen una excelente tarde.